Aguanta, que dice configurando. Estás bien vivo. ¿Estoy? ¿Sí? No. ¿Sí? Estás transmitiendo, querido amigo. Buenas tardes. Mi estimado Pablo, buenas tardes, amigos, buenas tardes. Mi nombre es Diego Moscoso, represento a la empresa Madebú. Y esta tarde tengo el gusto de tener nuevamente como invitado a mi amigo, el arquitecto Pablo Negrete. Como lo había comentado la vez anterior que nos reunimos, a mí me encantó el título que le puse, que más allá de arquitecto, es un apasionado de la madera y me quedo con eso porque creo que es lo que mejor te define. Pablo, buenas tardes. Gracias, gracias, mi querido Diego. Buenas tardes. Y no tienes idea qué gusto estar nuevamente aquí charlando sobre madera, porque de eso se trata. Conversar de estos temas que nos apasionan, que nos encantan y que a la gente le gusta porque definitivamente tuvimos muy buena acogida con visitas y gente que vio nuestra anterior participación. Sí, sí, tuvimos una muy buena acogida, lo cual nos compromete a realizar este evento nuevamente, esta reunión virtual nuevamente. Eh, en la que hemos tratado un tema esencial, que claro, la vez anterior hablamos de la historia de las vigas laminadas, que fue muy interesante, pero hay algo un poquito más atrás, que muchas veces es un término malentendido, el de la madera laminada o vigas laminadas, y a mí me encantó la idea de aclarar este concepto, explicando a nuestros oyentes eh, qué son las vigas laminadas. Entonces, Pablo, tú que eres el experto, pues tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Permíteme, voy a compartir unas pocas imágenes que tengo acá, una presentación para poder ayudarme con esta parte. Seguro que sí. Ok, sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Está clarísimo la pantalla, sí, pero si es que le agrandas, porque estoy Ah, viendo sí, toda... ay, sí, estamos con la Ahí sí está presentación. perfecto, ahí Sí, estamos perfectos. bueno, empezamos con este concepto que es madera de ingeniería, la madera laminada. Eh, Habíamos conversado anteriormente que el glulam, que significa de cola, glue, y laminado, ¿no? Es decir, la madera laminada encolada, que nos referiremos como LMLE, define grandes posibilidades en la construcción como madera de ingeniería. Y ese es un término que lo vamos a emplear y lo vamos a definir mientras definimos el término de vigas laminadas. Glulam es un producto de madera industrial que optimiza las cualidades estructurales de un recurso renovable. Sabíamos que el carpintero Karl Friedrich Otto Helzer, de alemán de Weinmann, eh, fue el primero que en Suiza desarrolló la patente, como vimos la vez anterior. Pero, ¿cómo la define ya APA? Que es la Asociación, la Asociación de Ingeniería de Madera, y dice que es el glulam tiene más fortaleza y rigidez que la madera cerrada en dimensiones comparables. Ellos mencionan también que kilo a kilo es más fuerte que el acero. Fíjate tú que tiene unas fortalezas impresionantes. Eso significa que los elementos estructurales de glulam pueden tener claros, luces, espacios más largos con una mínima necesidad de apoyos intermedios, que eso de alguna forma lo habíamos estado analizando. Eh, Definíamos la vez anterior y ahorita hago un simple acuerdo y consiste que la viga laminada, la madera laminada es un elemento estructural de madera reconfigurada y esto vamos a aclarar un poquito más adelante para nuestros amigos que lo vayan entendiendo. Fabricado a partir de lamelas de una misma especie que han sido previamente tratadas. ¿Cuál es el tratamiento que les damos? Tienen una dimensión señalada. Básicamente por un diseño previo, eso es importante. Pasaron por un proceso industrial de secado en el cual se busca obtener un contenido de humedad del 12% y una selección previa que ha minimizado y eliminado errores de cortes, defectos que pueden afectar el comportamiento mecánico. Pero vamos un poquito más.
Cuando hablamos de madera para la construcción, es decir, la que empleamos para construir, para fabricar edificios, para fabricar casas, hablamos de dos elementos, la madera sólida y la madera reconfigurada. La madera sólida es aquella que es la cerrada, que proviene de los procesos básicos primarios, es decir, sale del tronco, la troza, se corta, se dimensiona y permite usarle como partes y piezas de la construcción. Aquí conocemos todos los tablones, las tablas, listones, cuartones, dobles piezas y un montón de nombres que les damos a estas piezas aserradas. Muchas veces estas piezas pasan por un segundo proceso de aserrado, un proceso de secado, un proceso más complejo y se le pasa por moldureras y otros elementos especiales y ahí obtenemos molduras, duelas, tapamarcos, barrederas, tapajuntas y un montón de ángulos espectaculares que nos sirven para construir y terminar ciertos detalles. Sin embargo, cuando hablamos de madera reconfigurada, esta es algo más compleja porque pasa por un proceso industrial, mi querido Diego, en la cual literalmente el leño se desarma se arma se la desarma en componentes más pequeños y nuevamente es compactada para diferentes tipos de productos e incluso productos de ingeniería de madera. MDF, tenemos HDF, que es High Density Fiberboard, el MDP, que es Medium Density Particle Board, que es más conocido como aglomerado, el OSB, la famosa madera triplex o el contrachapado. Aquí entran nuestra madera laminada y las maderas que son contralaminadas, que algún rato me encantaría conversarte también porque es otro Algún capítulo. rato, es así, dejémosle para para una nueva etapa, porque ese tema es Ese largo, tema, complejo eh, y entendamos primero un concepto bastante más simple que es el de la madera laminada. pero hay que entender una cosa y hay un axioma en la madera que es importante entenderlo. Mientras más desarmamos el leño, mientras más lo descomponemos en fibras, esto, mayor es la pérdida de las cualidades mecánicas. Eso hay que entender. Entonces, por eso es que los productos reconfigurados de madera más utilizados en la construcción van desde el OSB, el contrachapado, la madera laminada, contralaminada y otras más dentro del mismo estilo, que no han sido desarmadas, ¿no es cierto? Que más bien mantienen al leño en sus condiciones mejores. Entonces, seguimos hablando de las maderas, pero para poder hablar de maderas necesitamos específicamente y tenemos que hablar de especies forestales que nosotros conocemos como coníferas y latifoliadas. Universalmente el uso de la madera para este tipo de laminados utiliza densidades medias para fabricar estas vigas y una de las condiciones que siempre se utilizan es que proceden de plantaciones forestales. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales permiten, primero son amigables con la naturaleza, porque estamos hablando de árboles plantados, cultivados y cosechados para producir esto. No estamos hablando de atentar contra bosques primarios ni secundarios, provienen de bosques forestales. Y habitualmente se consideran, y si en el mundo se han considerado especies como abeto Douglas, el pino radiata, el pino silvestre, que son básicamente coníferas. Chile, por ejemplo, usa el pino radiata, España utiliza el abeto, Alemania también utiliza algunas especies como esas. Ahora, esto es una curiosidad interesante. Actualmente se piensa y se está haciendo aplicaciones de uso combinado de especies entre coníferas y frondosas, lo que llamamos nosotros latifoliadas, para construir madera laminada híbrida. ¿Sí? Es decir, con dos especies y toma las mejores características mecánicas de estas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, ahí en la muestra tenemos un pino y haya, por ejemplo, se mezclan coníferas con latifoleadas y Europa está trabajando y ya certificando este tipo de vigas. Esto como una curiosidad interesante. Fíjate que nosotros en Ecuador, en cambio, gozamos de maravillosas especies, ¿no? También tenemos pino radiata, pino pátula y ciprés, que son básicamente con lo que actualmente estamos fabricando las vigas laminadas, pero también hemos gozado del colorado, eucalipto, arenillo, seique, balsa, laurel,
teca, el famoso seike, la melina, el pingüe, que nos están sirviendo también para desarrollar viga laminada de madera tropical, ¿no? Entonces, aquí un poco que tú conoces más y que hemos estado haciendo, que hemos trabajado viga laminada, vigas laminadas muy especiales con maderas latifoliadas, por ejemplo, madera de seike, y estamos experimentando ahorita con balsa HD de alta densidad estructural y seike. Entonces, esto completando un poco la curiosidad de cómo podemos hacer vigas laminadas híbridas en Ecuador con éxito, y ya se están haciendo y estamos haciendo pruebas interesantes. Bien, continuemos un poquito. Para la fabricación de la madera laminada, que por lo general utiliza pino radiata, que es lo que hemos estado utilizando, que son maderas semiduras y que permiten un buen trabajo, hay que establecer primero una pequeña selección, una clasificación de la madera. Esto es sumamente importante y que es para eliminar los defectos antes de poder unir las piezas. Tú ves en las imágenes que se marcan las piezas, se marcan los defectos, que son básicamente los ojos, los nudos, los elementos que dañan la madera, se los recorta y se hacen piezas más pequeñas y, claro, hay personal calificado especialmente para escoger esto y poder realizar esta viga laminada. Entonces, Pablo, lo que hemos hecho hasta ahí, no sé si es que podemos regresar a la lámina anterior, simplemente para resumir lo que tú has dicho en otras palabras. En Ajá. definitiva, nosotros recibimos la madera tal cual como viene ya del horno secada, ¿verdad? Sí, En sí. tablones o en listones. Y a estos tablones los cortamos longitudinalmente para obtener estas tablas que reciben el nombre de lamelas. Bueno, todavía no son lamelas, No son realmente lamelas todavía son todavía. tablas. Ahí son tablas todavía. A estas tablas donde las seccionamos descartando todo lo que no nos sirva para el fin estructural que estamos procesando la madera. Y, Fantástico. y en definitiva nos quedamos con varios listoncitos de diferentes longitudes, pero que tienen una misma sección, ¿verdad? Una misma sección, y lo importante, que están libres de defectos, están sin problemas, lo cual ayuda a que la madera tenga mejor capacidad estructural. Esa es la base, es decir, seleccionamos y quitamos los nudos para mejorar la estructuralidad de la madera. En otros casos no se requiere, cuando la quieres decorativa, utilizas los nudos. Eso es Buenísimo. interesante. Bueno, aquí seguimos, aquí tenemos que unir estas pequeñas tiritas, como se ve en la gráfica, ¿no es cierto? Podemos mirar en la gráfica estas pequeñas tiras y hay que unirlas. Entonces utilizamos una forma de unirla, un ensamble mecánico que se conoce como finger joint. Aquí se muestra muy claramente, ¿no es cierto? Es un dentado que abraza, que hace que las piezas se abracen como dedos, se juntan entre sí, ¿no es cierto? Existen varios diseños, existen varias formas de hacer estos dedos y eso depende mucho de la especie, es decir, de lo que quieres hacer, si es más dura, si es más corta, de la rigidez y la estructuralidad que quieres dar, entonces obtienes esto. Aquí tenemos varias formas, ahí incluso he puesto algunas gráficas que muestran la posibilidad de hacer varios diseños, ¿no es cierto? Y las cuchillas que ves en el lado inferior de la pantalla, el lado inferior izquierdo, ahí ves la cuchilla que pasa a gran velocidad y haciendo un molde, ¿no es cierto? Pasando esto. Bien. Eh, Entonces, ¿querías comentarme algo tal no, no, vez? no. No, Vamos, no. vamos, avanza el tema del finger, sigamos con el tema del Sí, finger. sí. Todavía está, no, el finger yo sí quería acotar una cosa. Una Ajá. vez que reconstituimos estas piezas y las vamos ensamblando, ahí sí longitudinalmente para formar estas famosas lamelas, que son las Ajá. piezas que posteriormente van a formar la madera laminada. Es importante que sepamos que esta unión, este ensamble, es más fuerte que la misma madera. Entonces, el tema es que si es que se hace un ensayo en laboratorio de la unión del finger, la madera se va a romper antes de que se llegue a delaminar y que llegue a zafarse el ensamble este de finger que estamos procurando para las piezas.
Sí, eso es importante, es decir, esta unión es muy sólida, es muy solvente, lo que permite tener tiras larguísimas del tamaño que tú requieres para generar la viga larga, ¿no es cierto? Entonces ahí cuando ya las tienes unidas, las encolamos y una vez encoladas juntas, ¿no es cierto? Aquí ves procesos de encolado diferentes, se pueden encolar con máquina, tenemos procesos de encolado a mano. Una vez que hemos encolado, las montamos, las prensamos y las calibramos. Es decir, calibrar es dejarlas nuevamente pulidas para que tengan un mismo espesor y que todas funcionen con el mismo ancho. O sea, ese es parte del proceso industrial. Ahora bien, aquí hago un paréntesis que me parece interesante para poder hablar un poco sobre los adhesivos. No vamos a profundizar en esto, pero hay que estar claros que los adhesivos son de aplicación industrial, lo que se utiliza para este tipo de laminados y se escogen de acuerdo al trabajo al que se destinará la viga. Algunos pueden estar trabajando bajo cubierta y otros pueden hacer más especializados para soportar directamente la intemperie, aunque es preferible siempre cubrir las vigas. Por lo general son pegas de alta prestaciones mecánicas, son pegas mecánicas tipo PVA, acetato de polivinilo, o MUF, melamina urea formaldehído. Aquí puede haber mucha gente que nos puede decir, ojo, esto ya está prohibido. Bueno, todavía se construye en MUF. Sin embargo, sí tiene algunas restricciones por las emisiones de formaldehído. Por eso es que tiene una limitación para uso industrial. Pero actualmente se están encontrando usos de pegas de poliuretano y otros nuevos experimentos y nuevas colas. Es decir, aquí hay una experimentación muy interesante para poder encolar y diseñar vigas laminadas. Y eso es una experimentación, es parte de la madera, la ingeniería de la madera, que le da una belleza. La resistencia que logra, tú bien lo has explicado, es mucho más fuerte que la madera y de hecho tiene que resistir más que esta. Chévere. Aquí estamos ya cuando cuando hemos seguido los trabajos, ¿no es cierto? Utilizamos prensas de grandes capacidades para lograr secciones y largos de acuerdo a los requerimientos del mercado. Y aquí tú tienes muchísima experiencia en eso, nos puedes conversar cosas lindísimas porque para construir vigas más largas no depende tanto de las prensas, sino de la limitación que es para transportarlas. Y alguna Así vez es. conversábamos y tú me conversabas que en Ecuador no las haces de más de 12 metros porque no las puedes hacer circular por las calles y carreteras. Así es, Pablo, y tan así, para muestra un botón, un proyecto en el que conjuntamente estamos trabajando este momento, tuvimos serios inconvenientes para mover vigas que solamente tenían 11 metros de largo, me parece que tienen las más largas que llevamos para el proyecto que estamos desarrollando de una cubierta a este momento. Es realmente difícil porque las carreteras y las condiciones que tenemos de movilidad en el país no se prestan como para mover piezas tan grandes. Nosotros tenemos las prensas en Madebul limitadas a 13 metros de longitud, pero es una longitud bastante útil, eh, tomando en cuenta que se pueden hacer cosas muy, muy, muy prácticas, como por ejemplo unir dos vigas en forma de V, ¿no es cierto?, para una cubierta a dos aguas. Y de esa forma hemos logrado obtener en el galpón de nuestra propia planta una luz mayor a 22 metros de largo que se cubre sin mayor inconveniente. Es, En las gráficas estamos viendo ahorita las prensas en la de la izquierda es una prensa mecánica y en la de la derecha vemos una prensa neumática donde se van conformando ya las vigas a través del pegamento, siempre lógicamente controlando condiciones de presión, de humedad y de temperatura que son fundamentales para garantizar la estabilidad de la viga cuando ya vaya a ser utilizada en su destino final. Claro, y eso es importantísimo. Así, solo soltándote muy suavito, en Alemania nos contaban que ellos no hacen vigas más de 35 metros porque no las pueden mover más allá de esa dimensión. Imagínate, pero se pueden hacer.
Estamos lejos todavía de lograr hacer una viga de 35 metros. Sin embargo, hay ejemplos de vigas que se han hecho aquí en el Ecuador. Conversábamos la vez anterior, vigas en el condado que tienen 30 metros de luz, ¿no? Sí, 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 no, maravilla. Bueno, eh, avancemos un poco más. Una vez que hemos encolado, prensado y estabilizado, ojo, lo que tú dijiste es una cosa importantísima, porque una vez prensado, y hay que esperar el tiempo de curado y estabilizado de la viga. Es un tiempo importantísimo en el que las fuerzas internas de la madera se acomodan y la viga se queda y obtiene su forma y desde ahí ya no se mueve. Tiene muy poca movilidad dimensional. Tú conoces más, es decir, son muy fijas. Entonces, sobre esto ya se puede pulirlas, ya se puede trabajarlas y las dejamos completamente listas ya como las conocemos, ¿no es cierto? Y están listas para el lugar de montaje. Entonces, esta es la primera parte de la fabricación de las vigas y están listas para ser transportadas. Ujú, correcto. Ya hablamos algo del transporte, pero quería comentarte algo que es importante y que se hace y que estamos haciendo ahora y que conjuntamente con ustedes hemos podido realizar. Y es importante que las vigas resultantes se puedan o puedan ser ensayadas en laboratorios, llevándolas a ruptura, entendiéndoles cómo funcionan y entendiendo y caracterizando sus capacidades estructurales. Esto es para nosotros vital. Incluso eso nos permite dar respuesta a constructores, a diseñadores, para decirles cuál es la resistencia, cómo se puede calcular y cómo ellos pueden diseñar con estas vigas en base a esas resistencias. Entonces, esto es un paso importante que se da, no en todas las vigas, evidentemente, pero se sacan probetas, se sacan ensayos para poder trabajar en este tipo de elementos, lo cual para mí es vital para poder dar información a los constructores. Claro, Bueno, con esta forma nosotros entregamos la información al constructor, al profesional, al calculista, y él tiene la plena confianza de que esa viga de madera va a tener la misma resistencia en el punto A, en el punto B y en el punto C a lo largo de cada una de las vigas. Cosa que no sucede con la madera en condiciones naturales, que puede ser que en determinado sitio haya un nudo, haya un colapsamiento o alguna característica propia de la madera que le haga tener más o menos resistencia de la que el constructor espera. Entonces, las vigas laminadas se convierten en un material absolutamente confiable y un material que es medible y cuantificable. y por eso es que se dice que este tipo de viga laminada posee mejores características que la viga cerrada, porque imagínate tú, en el árbol, en una viga que se obtiene de un árbol, no, de una viga típica de 6 7 metros, ¿no es cierto? Uh La -huh. densidad puede variar entre la punta y la base. Y Correcto. esto hace que no tengan la misma capacidad y la misma resistencia. Además que secar una viga natural, es casi imposible, se secará con el tiempo, pero cuando se entrega en obra todavía sigue siendo húmeda y con menos característica, con menos capacidad estructural de resistencia a esfuerzos. Entonces, hay muchas cosas que algún rato la vamos a discutir y esto será un tema lindísimo para hablar sobre resistencias y estudios y cálculos, que es un tema que nos gustaría plantear algún momento. Seguro que sí. Bueno, esta es la parte linda cuando ya la viga laminada cumple las condiciones, sabemos que está lista y cumple las condiciones de diseño también, está de acuerdo a los planos y se lleva a la obra y podemos empezar a construir. Y aquí es una de las cosas interesantes porque se puede trabajar con equipos muy cortos, las vigas son rápidamente montables, tienen las formas que desea el diseñador. Aquí está una de las vigas más caprichosas que te he visto fabricar, Diego. Es uno de los proyectos más, como dices tú, caprichosos o vistosos, porque a fin de cuentas son estructuras que son netamente ornamentales, no cumplen ningún otro fin que el de adornar esas plazas. Esto está hecho en esmeraldas para un excelente cliente de Madebú.
hicimos 3 de estas estructuras como olas, con una forma de M o de W, depende de qué lado le veamos, que funcionaron perfectamente y garantizaron que la estructura funcione sobre todo, ¿no? Porque ese era el susto que el diseñador tenía, decía, ¿aguanta o no aguanta? O sea, es cuestión de calcular el peralte que debe tener cada una de esas vigas, el espesor que debe tener, en definitiva, la sección. Y pues las vigas funcionan, ya están algunos años instaladas ahí y funcionan perfectamente. Entiendo que tanto las vigas como las costaneras, los tramitos internos, interiores, también son laminados, ¿no? En esa sí son laminados, es madera laminada, correcto. Claro, entonces aquí se puede ver que las vigas la madera laminada se usa en vigas, en columnas, en costaneras, en tramos diferentes, es decir, en toda la parte puede funcionar. Ok, aquí las vigas encoladas son sencillas de transportar y construir. Dice, por su bajo peso, el montaje de la obra es sumamente sencilla y eso ustedes lo han visto y lo han demostrado. Estas son fotografías producidas por ustedes. En Madabú, la construcción seca permite fabricar y seguir armando sin tener que esperar al fraguado. Esto es fantástico porque cuando ya se construye, se sigue parando, se sigue armando y se sigue avanzando en la obra en tiempos cortos. Se requiere de poco personal, lo que facilita las logísticas y las distancias. Y eso me lleva un poco a conversar, mi querido Diego, de las ventajas evidentes que de la madera laminada encolada. La madera ha demostrado un sinnúmero de ventajas y eso es importantísimo anotar. Pero yo aquí nombro algunas dentro de las muchas que se pueden enumerar para no ser muy cansón y no alargarnos mucho. La primera es que para mí es interesante que es compatible con otros sistemas de construcción, ya sea nueva o que esté elaborada. Es decir, no estamos hablando de que la construcción moderna implica solo madera. Hoy la construcción moderna utiliza diferentes conceptos y diferentes materiales en cimentación, el hormigón, estructuras metálicas para apoyar en madera en las partes donde se requiere. Entonces, la nueva es impresionante y puede ser compatible. Y la interesante es la que ya está elaborada, es decir, construcciones que ya están hechas y requieren ampliarse, crecer, y la madera es fantástica porque no sobrecarga o sobrecarga lo menos posible, ¿no es cierto?, para, para seguir construyendo o hacer ampliaciones. Una de las cosas que habíamos conversado, no sé si querías decirme algo al respecto, sí. Sí, sabes que lo que yo quería simplemente acotar a lo que estás mencionando, Pablo, es que la madera, en la experiencia que hemos podido tener, la madera laminada, se adapta con muchísima facilidad a un montón de, de opciones de arquitectura. Entonces, qué sé yo, desde cosas extremadamente minimalistas hasta restauraciones de edificios patrimoniales, eh, Exacto. pasando por elementos decorativos, incluso siendo parte del mobiliario de la casa. Entonces, es muy fácil adaptar la madera laminada a la arquitectura o al diseño que está ya hecho, como pones ahí, que ya está fabricado, que ya está construido en la casa. Sí, eso es fantástico porque da muchas opciones y eso es importante, es una nueva oportunidad. Lo que yo siempre les digo a los arquitectos, pueden recetar con nuevos sistemas constructivos entre la madera. Hay también una de las cosas que me encanta es la reducción de costos de construcción, principalmente por varios aspectos. Uno, ahorras del tiempo de construcción. Es impresionante. Tú puedes construir en un tercio del tiempo que construyes en otros sistemas, especialmente de hormigón. ¿Por qué? Porque eventualmente, no eventualmente, siempre se puede prefabricar. Y el poder prefabricar permite controlar la construcción en fábrica y en punto de fábrica tú puedes manejar mejor los tiempos, la intemperie no te molesta, cosas como esas se pueden controlar. Es una estructura liviana, pesa un tercio o un cuarto de otro tipo de estructuras, lo que provoca menos costos de cimentación. Y esto es fantástico porque incluso, y esto es una recomendación para muchos constructores, permite trabajar en suelos
en suelos malos que eventualmente en los sistemas tradicionales no se puede hacer, con la madera sí se puede construir. Y el uso de mano de obra especializada, que tienes personal especializado, pero en menos cantidad, lo cual todo esto reduce costos. Eh, el sistema, en el punto 3 pongo que el sistema realmente es amigable con el medio ambiente y tiene una huella negativa de carbono. Esto no quiere decir que es malo, quiere decir que es bueno. Lo que estamos haciendo es una reducción auténtica en el CO2, tanto en la producción como en el hecho de que capturamos carbono. Y eso algún momento sería lindísimo conversar y profundizar más. Sí, esa parte de la captura de carbono, yo sí quisiera dejar por lo menos, aunque sea la semillita puesta ahí, otros materiales o el uso de otro tipo de materiales en la construcción, lo que provoca es obviamente una generación de gas carbono a la atmósfera. El momento que utilizamos madera y más aún madera cultivada, esta huella de carbono es Se negativa. reduce, sí, ¿Qué sí. quiere decir? Que por cada, corrígeme si es que me equivoco, Pablo, por cada tonelada de madera que se utiliza son 600 kilos de carbono que se quedan capturados dentro de ese material. Así es, el dato va por ahí de, bueno, depende de la especie, pero sí, eso Ujú. es, y puede Entonces, ser, en definitiva, es un gas carbono que en lugar de estar flotando en la atmósfera, pues queda capturado dentro del volumen de la pieza de madera que estemos utilizando. Y mientras la madera siga sirviendo y siga cumpliendo su fin, pues ahí va a estar. y mientras más construimos y más cosechamos y más volvemos a sembrar y más aumentamos el ciclo, más carbono capturamos. Esa es una de las ventajas. ¿Sabes? Por eso te digo, es muy interesante que algún dato podamos conversar a profundidad de esto. Es lindísimo ese tema. Perfecto, Pablo, perfecto. Otra cosa de las que nunca nos debemos olvidar que nuestras estructuras son sismos resistentes. La viga laminada tiene, la madera laminada encolada tiene una capacidad estructural de resistencia muy especial, eh, en comportamiento sísmico, resistentes al sismo, pero también son resistentes al fuego. Y aquí mucha gente me dirá, pero ¿cómo si la madera se quema? Bueno, algún rato les explicaremos de una mejor forma, pero basta decir que la madera laminada puede resistir exposiciones mayores a 60 minutos bajo el fuego sin colapso. Y eso es fantástico. Y cuando dices 60 minutos sin colapso, bueno, hablamos de vigas de secciones importantes, pero yo entiendo que son 60 minutos en un incendio de 800, 900 grados centígrados, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de incendios donde ya se ha desatado, ya son muy duros, muy fuertes de controlar, pero permite todavía llegar y sobre todo permite que la gente pueda sobrevivir y evacuar y que lleguen los bomberos de Qué manera. pasaría con una estructura de acero en ese mismo lapso? Bueno, las estructuras de acero de los datos que tenemos, si no tienen una protección, entre los 10 y 15 minutos colapsa aproximadamente. Las estructuras de hormigón pueden estar colapsando dentro de los próximos 20 minutos. La madera sin protecciones estará resistiendo cerca de 45 minutos en secciones importantes, ¿no? Y con protecciones especiales se pueden lograr tiempos mayores de 60 minutos, es decir, más de una hora en el cual la estructura permanece sin colapsar y permanece estable como para poder apagarla y evacuar y cosas por el estilo. Ese es En un definitiva, la madera se quema, pero no colapsa y te permite evacuar el edificio de una forma segura. Eso es, exactamente. eso es interesante y como que dejémosle abierto para una próxima conversación porque ese tema de los incendios es largo. Ese tema de los incendios es lindísimo, es largo y tenemos que conversarlo en una charla de estas. Una de las cosas que se ha logrado y hemos conversado varias veces, pero es una ventaja el poder conseguir grandes luces, es decir, mayores distancias entre apoyos. Eso es una ventaja para los constructores porque mientras más apoyos tienes que poner, más complicación tiene la estructura y más difícil se vuelve conseguir sitios especiales, galpones, piscinas y un montón de cosas. E
incluso en el hogar se pueden conseguir, en viviendas se pueden conseguir espacios muy abiertos, muy generales. Las capacidades estructurales es otra ventaja que a mí me gusta resaltar y algún rato lo podemos conversar y comprobar, que tiene capacidades estructurales mayores contrastadas con sus similares en hormigón y metal, y también su forma de resistir los esfuerzos. Va acompañado y dado la mano de esto que hablamos anteriormente de la capacidad sismo resistente, pero también la capacidad estructural con bajo peso, ¿no? Y el material por sí, y esto es una de las cosas que yo disfruto, el material por sí es estéticamente agradable. Básicamente no requiere mayores acabados. La madera por sí es hermosa y puedes utilizarla para fachadas externas, para fachadas interiores bien vistas, preciosas, ¿no? Como lo que les quiero mostrar un poquito más adelante. Y eso te iba a decir, sé que has preparado unas lindas láminas donde se ve todo lo que estabas hablando en imágenes, que a veces las imágenes hablan mucho más y dicen mucho más. Bueno, aquí es una de las cosas que me encanta. Una de las ventajas que estamos hablando estéticamente, pero también que también podemos aplicar, es que es su versatilidad y puede ser aplicado a diferentes escalas. Es decir, puede servirte para unas columnas tan preciosas como las que tú algún momento instalaste en alguna residencia, ¿no es cierto? O estas pérgolas que son imágenes, entiendo, de Madebú. Así es, De obras hechas por ustedes, así de es. Madebú, y son fantásticas, ¿no es cierto? Puede trabajar, por su versatilidad, se puede trabajar en proyectos más grandes a distintas escalas. Por ejemplo, aquí hay una cubierta preciosa, pérgolas, construcciones de grandes luces, y hasta edificios y estructuras, y es aquí cuando nosotros les impactamos a la gente porque podemos construir edificios a este nivel. ¿Sí? Edificios con vigas laminadas en las cuales, por ejemplo, aquí tienes una construcción híbrida muy interesante, un núcleo rigidizador central de hormigón, ampliado por elementos estructurales con vigas laminadas, columnas laminadas, que son ensambladas, si tú ves, con poquísimo personal y rápidamente, ¿no? En edificios lindísimos. Y tal vez una de las cosas más monumentales que he visto y que se está construyendo es estos grandes biodomos monumentales, gigantescos, ¿no? Es una escala loquísima. Ustedes pueden ver en la foto superior, la escala humana se pierde alrededor de los biodomos, la gente puede circular alrededor de esto y es estructura de madera laminada en su base. Y esto está en unos biodomos, son unos viveros especiales en China, y unas estructuras loquísimas con las que se pueden construir muchos elementos. Y si nos vamos si nos vamos a la diferencia que es a la madera de ingeniería, y nos preguntan, muchas veces me preguntan qué tan difundida está, yo les puedo decir que está ampliamente difundida en el planeta y especialmente en los países con mayor desarrollo económico y con programas de forestales sostenibles. Tú puedes ver cientos, por no decir miles de proyectos, no me equivocaría, pero cientos de proyectos construidos con estas tecnologías, ¿no? Y con esta capacidad tecnológica. Y no estamos hablando, como siempre digo, no estoy hablando de cabañas y eso, que a mí me encantan las cabañas, sino que estoy hablando de arquitectura moderna, arquitectura actual, ¿no es cierto? Edificaciones que exponen la madera con arquitectura moderna ajustada a las necesidades actuales y que imponen ya un nuevo sistema constructivo, que es, aparte de hermoso, estético, sostenible y responsable con el medio ambiente. Y eso es algo que para mí me parece hermoso. Esto podríamos pasarnos hablando toda la noche, créeme, mi querido Diego, de cada uno de estos proyectos espectaculares, pero la verdad es que lo que invitamos es a que la gente realmente entienda y descubra que este es un sistema viable y está listo para construir. Sí, yo quisiera invitar a nuestros oyentes a que pongan en el Google la palabra glulam o estructuras de madera laminada.
y se van a encontrar, como tú has dicho, estructuras gigantescas, estructuras monumentales, puentes, maravillas que van, inclusive a ratos sentimos que van un poco más, más allá de la imaginación. Pero es así de versátil la madera laminada y es así de interesante este nuevo material, nuevo entre comillas, este nuevo material que está ya disponible en el Ecuador y que estamos a la espera de los profesionales que se entusiasmen, que se animen a incluirlo dentro de sus proyectos para obtener cosas tan interesantes y tan bonitas como las que estamos viendo en las imágenes. Así es, mi querido Diego. Y bueno, hasta ahí yo quiero conversarles y dejarles con la inquietud de que eventualmente nos visiten, conversen con nosotros, se interesen. Esperamos sus preguntas, esperamos sus inquietudes, esperamos sus ganas de conocer al respecto, ¿no? Hay cosas que ya estamos haciendo, quizás todavía no estamos tan cerca de hacer cosas como el domo ese maravilloso que estabas enseñando en la imagen, Oh, pero, genial. pero ya hay estructuras que estamos haciendo en el Ecuador, hay casas que estamos construyendo 100% estructuradas de madera laminada. Tenemos ejemplos de viviendas de 3 pisos, y hablo de viviendas grandes, casas de más de 400 metros cuadrados de superficie, que están estructuradas totalmente en madera laminada y el resultado pues es fabuloso. Quizás ahí el famoso COVID nos ha jugado una mala pasada y no nos ha dejado tener esos proyectos en el grado de avance que hubiéramos querido tener a estas alturas del año, pero pues pronto nos pondremos al día y yo espero que también pronto podamos publicitar esas imágenes y a la gente que le interese, pues nos ponemos a disponibilidad para conversar, como dices tú, Pablo, para conversar, para explicarles. Nuestro interés es que la gente entienda mejor cuáles son las bondades que tiene este maravilloso material y que poco a poco lo vayamos incluyendo en los proyectos que se van desarrollando en nuestro país. Sí, es lo que yo digo, incluso a mis chicos, a mis estudiantes, cuando hablamos de estos temas de madera, los arquitectos debemos estar cada tiempo renovándonos, aprendiendo, ¿no es cierto? Y al igual que los médicos que también estudian todos los días y aprenden nuevos tratamientos, nosotros también tenemos que aprender a recetar madera. Es decir, nuestros proyectos pueden ser más vivaces, pueden resolver los problemas estructurales que nos presentan los terrenos o las dificultades de resistencias sísmicas utilizando madera y madera laminada, madera de ingeniería, que es la que actualmente sí estamos en capacidad de producir. Sí, con limitaciones, todavía no producimos como para hacer unos biodomos tan espectaculares como en China, eh, pero podríamos hacer ya edificios. Podríamos lanzar edificios pequeños de 4 o 5 pisos sin ningún problema, estructuras ya no tan ligeras, estructuras complejas y con arquitectura moderna, arquitectura actual, que eso es algo que hay que romper un poquito el mito, ¿no? Hay que romper la idea de que solo con madera se pueden hacer construcciones rústicas, no, eso ya pasó, ya quedó atrás. No digo que no sean bonitas, son lindísimas, pero también se puede hacer, se puede vivir urbanamente con arquitectura de madera, ¿no? Buenísimo, Pablo. Oye, vamos acercándonos ya al tiempo que teníamos previsto para esta conversación. Para mí ha sido enriquecedora y entretenida como siempre. Espero que para nuestros oyentes hayan tenido un sentimiento similar. Yo quiero agradecerte por tu disposición, por tu interés de transmitir ese conocimiento que tienes. Y como decía al comienzo, agradecerte también por esa pasión que compartimos por este material tan lindo que es la madera. Millón de gracias, Pablo, y una vez más te vuelvo a comprometer para que nos acompañes en una nueva oportunidad compartiendo estos minutos con la gente que está interesada en el uso de un material sostenible, amigable con el ambiente, lindo y además tan versátil.
Sí, no, Diego, agradeciéndote nuevamente. Créeme que para mí es un placer, un gusto poder conversar de lo que me apasiona y contigo también, porque eres un técnico que maneja la madera de forma espectacular, estás laminando de lo mejor que conozco y qué maravilla los proyectos que están desarrollando. Pues nada, eso es lo que estamos compartiendo. Chévere, Pablo, muchísimas gracias. Agradezco a todos y agradezco también a quienes han dado los minutos para atender a esta conversación. Saludos, buenas noches. Buenas noches con todos.